Gracias por la oportunidad de estar aquí. Te pido que bendigas a cada uno de los que están en casa. Bendícelos, Padre, guárdalos, que ellos te puedan conocer cada día más, que tú te manifiestes en su vida y a través de la vida de cada uno de ellos. Guárdalos, Señor, y te pido que estés con ellos en su trabajo, en su casa, en donde sea que ellos vayan, en su salir, en su entrar, en su escuela, y derrama de tu amor sobre sus vidas. En el nombre de Cristo te pedimos. Ponemos en tus manos esta reunión, Señor, esta plática, que sea de edificación para nuestras vidas y que también, Señor, de edificación para la vida de los demás a través de nosotros, para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Pues bienvenidos, chavos, ¿cómo están? ¿Qué onda? ¿Qué cuentan? ¿Qué hacen? Pues es un gusto poder estar aquí como cada sábado. Ya pronto nos vamos a ver, pronto nos vamos a ver. Nos queda este sábado y un sábado más. Y si Dios quiere regresamos a presencial otra vez, ¿verdad? El regreso a presencial el primer sábado de octubre. Igual, ¿verdad? Con cubrebocas y todo. Pero ya vamos a poder estar aquí presentes en la reunión de jóvenes. Así que gloria a Dios por eso. Y bueno, hoy quiero platicar con ustedes y que podamos ver también en qué nos dice Dios acerca de esto. Pero entre semana, ¿verdad? Platicaba, fui ahí a ver a Caleb, fuimos a platicar y ahí estuvimos. Y quedaron así unas pláticas también pendientes. Quizás la próxima semana nos vaya a acompañar aquí Caleb también, si Dios permite. Y dentro de eso, pues recordaba, ¿no? También muchas veces cómo yo veía la Biblia cuando estaba pequeño. Y, o sea, cuando uno no conoce acerca de la Biblia o acerca de cualquier tema en general, ¿no? Este, por ejemplo, pues yo cuando veía así que las chicas se maquillaban o algo, pues ahí está maquillada, ¿no? O sea, nomás pues ahí se pone un poquito de algo en los ojos y en la boca y vámonos, ¿verdad? O sea, yo decía, una se maquilla en 5 minutos, así nomás se pone algo y vámonos. Y no, o sea, es toda una ciencia. Después veo ahí como, luego, acá traigo un cuaderno de Millie. Bueno, es mi cuaderno, ya me lo dio. Pero aquí traía anotadas unas cosas de cuando iba a maquillar a una novia y acá toda una ciencia, ¿no? De qué producto iba a utilizar en los labios, en los ojos, como base, como sombra, no sé, y todo el mundo del maquillaje, ¿no? Y pues te das cuenta que es toda una ciencia. Y así nos pasa que nosotros cuando no conocemos todavía, ¿verdad? Porque nadie nace sabiendo ya. Pero cuando no conocemos mucho acerca de las cosas de Dios, ¿verdad? Que no conocemos tanto a Dios o, o no hemos estudiado la Biblia a profundidad. O sea, a lo mejor la hemos leído, pero no nos hemos tomado el tiempo de realmente estudiarla y ver la Biblia como un todo, ¿no? Porque pues sabemos que la Biblia son muchos libros, ¿verdad? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es eh, una serie de libros, ¿verdad? O sea, el libro de Mateo, de Juan, Génesis, Levítico, Jueces. Y está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y de verdad no sabemos tampoco por qué es el Antiguo, por qué es el Nuevo, qué onda, o sea, y por qué las cosas eran diferentes. Y hay muchas preguntas que nos pueden surgir y a veces podemos ver que a lo mejor pensamos nosotros que una cosa no tiene nada que ver con la otra y nos revolvemos y no sabemos de quién están hablando, pero pues todo así poco a poco, ¿no? Y también es algo de lo que vamos a comentar más en el siguiente sábado, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de más sobre la Biblia, sobre cuáles son las partes de la Biblia, por qué el Antiguo, por qué el Nuevo. Y también, ¿verdad? Preguntas que ustedes puedan tener acerca de cómo entender la Biblia o cómo leerla, o cualquier duda, ¿verdad? En general que tú puedas tener, pues escríbenos ahí y trataremos de responderlo también en los comentarios o durante la siguiente reunión. Pero, teniendo en cuenta que
no nacemos sabiendo y que somos nuevos y no entendemos el todo, pues nos surgen así muchas dudas. Y en eso también podemos errar mucho, ¿verdad? Es muy fácil errar y desviarnos del punto, ¿verdad? No entender bien o malinterpretar lo que la palabra nos está diciendo. Y eso sucedía muy a menudo también, tanto con los israelitas en el Antiguo Testamento, también con los reyes, con los jueces, que estuvimos también estudiando acerca de los jueces. También como hoy en día, como me ha pasado a mí, como también seguramente te ha pasado a ti, que malinterpretamos y no agarramos la idea y no entendemos qué es lo que realmente quiere Dios. Y para ejemplo de ello, ¿verdad? Supongamos que ahí en tu casa, me imagino que tienes reglas, y en tu casa probablemente tengas una hora de llegada, ¿verdad? Puede ser 8 de la noche, 7 de la noche, 10 de la noche, 12 de la noche, no sé. Pero cuando tú sales, seguramente hay una hora que tú no le tienes que preguntar a tu mamá, oye mamá, ¿y hasta qué hora me da chance? Porque pues ya sabes lo que te va a decir, ¿verdad? A lo mejor si es algo especial, pues le puedes pedir ahí un poquito más. O si te va a llevar alguien a tu casa, pues le pides ahí un poquito más, porque pues, te van a llevar. Pero, seguramente hay una hora de llegada. Y entonces, como lo tenía yo también, ¿no? Cuando yo estaba así chavo, entre semana, pues la regla era cuando anochece, ¿verdad? O sea, ya cuando se va bajando el sol, pues ya tenía que yo estar en casa. Y ya el fin de semana, pues ya me daban, ¿verdad? Chance de salir un poquito más tarde. Este, y el punto de que tus papás te pidan o pongan esa regla de que tú llegues a casa antes de cierta hora, pues tiene un propósito, ¿verdad? No es porque tus papás te quieran arruinar la fiesta y que si te la estás pasando bien o que si apenas van a comer ya quiere que te regreses sin comer o quiere que sea el primero que te regrese a tu casa para que no puedas cotorrear con tus amigos. Ese no es el punto, sino que pues tiene un propósito, ¿no? ¿Verdad? Que puedas llegar a una hora adecuada, porque pues bueno, una de las razones que puede ser es que, porque pues ya en la noche ya, ¿verdad? Después de las 11 12 si uno anda así fuera en la calle, pues ya el tipo de vida o el tipo de cosas que uno puede, a las que uno se puede exponer, pues no convienen mucho, ¿verdad? O sea, ya hay pues mucha tentación o también mucha maldad ahí, por la cuestión de nuestra seguridad ¿verdad? En especial las chicas, pero también los chavos, ¿verdad? O sea, es mucho más probable que te vayan a asaltar a la 1 o 2 de la madrugada, cuando tú vas caminando a tu casa, o si te bajas ahí del Didi o lo que sea, es mucho más probable que te vayan a asaltar así andando fuera a esas horas, a que si tú regresas, ¿verdad? A las 8 de la noche. Entonces, pues puede haber muchas razones, ¿verdad? Pero pues todas son para nuestro bien, para cuidarnos y todo. Y entonces, nosotros entendemos el propósito de esa regla, y también puede ser que, ¿verdad? A lo mejor, si nos piden que lleguemos a cierta hora es para que no nos vayamos, pues a hacer cosas que no nos convienen, ¿no? Que no nos vayamos con el novio, con la novia, que no estemos ahí a solas, o pues para evitar también que caigamos en algún vicio. Y sí, o sea, nosotros podemos llegar a casa temprano, ¿verdad? Y podemos estar, ¿verdad? O sea, hasta una hora antes, hasta media hora antes y sin problema. Pero cuando nosotros no entendemos el propósito de la regla o cuando solamente la cumplimos por cumplir, entonces la regla no está cumpliendo su propósito en nosotros. O sea, la enseñanza o el aprendizaje, el desarrollo, la madurez que nuestros padres buscan formar en nosotros no se está desarrollando porque nosotros, ¿verdad? O sea, nos las arreglamos ahí para que, bueno, ¿verdad? O sea, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? No, pues a mí me gusta verme ahí con mi novia, o me gusta, ¿verdad? Salir ahí al pisto con los chavos. Y tú dices, pues como yo tengo que llegar temprano, no, pues ¿saben qué, muchachos? Pues se va a armar desde temprano. Y
pues sí llegas a tu casa a la hora que te dijeron tus papás, pero precisamente el motivo por el cual tus papás te piden que estés en casa, para que no andes haciendo ciertas cosas, o para que no te expongas, o, ¿verdad? Pues no se cumple, porque tú te pones vivo y dices, pues bueno, voy a llegar temprano, ¿verdad? Pero pues me voy a ir acá con mis amigos y vamos a ir a hacer no sé qué. Entonces, pues se pierde ahí el propósito, aunque tú estés cumpliendo con la regla, porque pues tú te pusiste así vivo, ¿no? Y eso pasa mucho. Eso pasa mucho, a menudo, ¿verdad? O sea, yo también la aplicaba. Yo también la aplicaba cuando estaba chavo. Y luego, pues ahí vas agarrando la onda. Entonces, el punto es que cuando nosotros leemos la Biblia, a veces nosotros leemos la Biblia y lo vemos como un manual, como si fuera el manual de reglas de Dios. Que decimos, eso está bien, esto está mal. Así como algo muy cuadrado, ¿no? Y nos perdemos ahí el punto de que nosotros leamos la Biblia no es que podamos poner ahí como en la escuela o como en la casa, ¿verdad? De que sí debo y no debo. Así por un lado, así el reglamento de sí debo, tengo que cumplir mis responsabilidades y todo. Y las prohibiciones, no debo, ¿verdad? No debo comer en el salón, no debo masticar chicle, no debo platicar con mi compañero. Sí debo de traer mi lápiz, de traer mi libreta, de traer mis apuntes. O sea, no es como para que nosotros hagamos nuestra lista de sí debo y no debo, sino que nosotros podamos conocer a Dios y que conozcamos el corazón de Dios, que conozcamos el amor de Dios, cómo es el amor de Dios, qué es realmente la misericordia, qué es realmente la justicia, qué es realmente el amar a los demás, qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque Dios se manifiesta en la Biblia y vemos cómo Dios trata con cada situación en diferentes tiempos, y también vemos toda la historia como una sola historia, ¿verdad? No así como historias así separadas que no tienen nada que ver la una con la otra, sino como un todo que cada vez que leemos una parte nos ayuda a entender la otra. Entonces, si tú estás apenas empezando a leer la Biblia por primera vez, o si tal vez ya la leíste y no conectas mucho los puntos, pues pídele también a Dios, ¿no? Y busca esa información adicional, ¿verdad? Puedes acercarte a preguntarnos a nosotros y también lo puedes buscar, pues ahí en internet, ¿verdad? Pero sí, pues tienes que también tener un poco de conocimiento para que pues no te creas cualquier cosa que encuentres en internet. Pero hay algunos maestros de la palabra que son buenos. Ya cuando tú encuentras dos o tres que son confiables, pues ahí seguramente ellos tienen muchos temas de los cuales tú puedes tener dudas. Entonces vamos a ver ahorita en Mateo 12 que esto pasaba también. Y ya lo hemos platicado también antes. Y hemos visto estos pasajes, pero quiero hoy profundizar un poquito más en ellos. En Mateo 12, ¿verdad? A partir del versículo 1, vamos a leer. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Nosotros estudiamos acerca del día de reposo, si lo recuerdan, ¿verdad? Que Jesús, muchos de sus milagros y sanidades las hacía en el día de reposo. Y el día de reposo era precisamente para eso, para reposar, para descansar, para tener así un descanso, un confort, ¿verdad? Estar tranquilo y acordarse del Señor, un día para dedicar al Señor, para pensar en que Dios es bueno, en que Dios es grande, que Dios es misericordioso, recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, descansar y disfrutar del fruto de nuestro trabajo, ¿verdad? No todo es trabajar. Y Dios descansó, ¿verdad? Después de hacer el mundo, después de la creación en 6 días, descansó en el séptimo. Y entonces, bueno, en Éxodo 20, ¿verdad? En el capítulo 20, capítulo 31, en varios capítulos menciona que debemos de guardar el día de reposo, ¿verdad? Que debemos de guardar el sábado.
Y en eso nos decía que no se haga ningún trabajo, ¿verdad? Ni el hijo, ni el esclavo, ni nada. O sea, no se iba a hacer ningún tipo de trabajo. Y entonces, ¿verdad? Los discípulos que tuvieron hambre aquí, ellos comenzaron a agarrar espigas ahí cuando iban por el campo, que era algo que no estaba permitido, ¿verdad? O sea, que se supone que era, bueno, para ellos lo contaban así como que como si estuvieran trabajando, como si estuvieran haciendo así algún esfuerzo. Y pues no, o sea, miren, vamos a ver ahí en el versículo 11, nos vamos a adelantar un poquito en Mateo, el mismo capítulo, Mateo 12, pero versículo 11 y 12. Dice, Él les dijo, ¿qué hombre de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en el hoyo en el día de reposo, no le eche la mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. ¿Verdad? O sea, pone el ejemplo de que, pues ponle tú que ahí vas con tu oveja y se cae, o con tu hijo y se lastimó y cayó ahí en un pozo o algo. O sea, aunque sea el día de reposo, o sea, tú vas a ir y vas a mover y vas a hacer para salvar a la vida de tu hijo. Porque pues es una, o sea, es una urgencia, es una necesidad especial que surgió en ese momento. Y aunque sea el día de reposo, pues me vale chete, ¿verdad? O sea, yo prefiero, o sea, romper con eso de guardar el día del reposo por salvar la vida de mi hijo, por salvar la vida de mi oveja. Porque pues, o sea, es valiosa por mostrar la misericordia. Entonces, o sea, no es que nosotros estamos buscando razones o motivos para romper las reglas, sino que podamos nosotros mostrar la misericordia. Entonces, o sea, esto es lo que Jesús les contesta. Jesús, ya saben que los fariseos y los escribas nada más andaban viendo y nada más estaban tratando de encontrar algún error que hiciera Jesús o que dijera para pues agarrarse y poderlo acusar y no sé, meterlo a la cárcel o dependiendo de la gravedad de su crimen hasta apedrearlo. Pero entonces ellos nada más estaban ahí y él les contesta esto, ¿no? Y cuando nosotros también estudiamos la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, cuando él estuvo aquí, vemos que él frecuentemente, él conocía las escrituras y él menciona, ¿verdad? Una y otra vez en sus enseñanzas, hace referencias a eventos o situaciones que pasaron. Y aquí en su respuesta, él hace referencia a 3 eventos del Antiguo Testamento. Y ahí es donde nosotros vamos buscando esas conexiones del Nuevo y el Antiguo Testamento. Y no las vemos como cosas aisladas, sino como cosas que se van a complementar y que eso nos van a ayudar a entender más la Biblia y también el corazón de Dios. Y aquí vamos a ver en el versículo 3, Mateo 12, versículo 3, les dice, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? Y vamos a tomar un pequeño break ahí y vamos a ir a ver estos versículos, ¿verdad? Primero vamos a ver en Levítico 24. Vamos a ir a Levítico. En Levítico 24, bueno, en todo Levítico vemos todo lo que era acerca de las actividades que iban a tener los levitas, los hijos de Aarón, como sacerdotes del pueblo, ¿verdad? Todos los sacrificios que ellos hacían, los holocaustos que ofrecían, la manera, las cantidades, el qué y el cómo de todas las actividades dentro del templo o dentro de lo que era la iglesia en ese momento, ¿verdad? Y en el versículo, vamos a ver en el versículo 8, Levítico 24, 8 y 9. Dice, cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en un lugar santo, porque es cosa santa para él, las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Pero mira, aquí en el versículo 5,
Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, ¿verdad? Eran unas tortas, unos panes que ellos iban a tener ahí dentro del templo. Y, ¿verdad? 6 en un lado, 6 del otro lado. Y aparte de los panes que iban a tener ahí como una ofrenda para Dios, iban a tener también un incienso que estuviera ahí también junto con el pan. Y, o sea, esos panes, en el versículo 9 dice, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en un lugar santo, ¿verdad? O sea, esos panes que se ponían ahí eran únicamente para los levitas, para los sacerdotes que estaban ahí. O sea, era exclusivamente para Aarón y para sus hijos. Y sabemos que cuando se hacían los sacrificios, se hacía un sacrificio y dependiendo de cuál era el motivo o cuál era la celebración, en los diferentes sacrificios se daba una parte, se quemaba una parte, otra parte se daba al sacerdote y también otra parte ellos podían llevar. Pero en todo, o sea, no era las tres dependiendo. Pero en este caso, o sea, esos panes eran únicamente ahí para los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, o sea, esa era como que la regla. Y vamos a ver ahora, ahora vamos a ver en Primera de Samuel 21. En Primera de Samuel 21, me acompañan allá. Primera de Samuel capítulo 21, versículos 1 al 6. Aquí en esa parte, ¿verdad? En los capítulos anteriores, no sé si ustedes lo han leído o lo recuerdan, pero David tenía una amistad con Jonatán, quien era el hijo del rey Saúl. Y ellos tenían, ¿verdad? Ellos hicieron pactos, diversos pactos en el tiempo que ellos tuvieron esa amistad. Y aquí es cuando Saúl ya tiene la intención de matar a David. Y David se pone de acuerdo con Jonatán para que tengan ahí como una especie de código, de clave, que Jonatán le va a ir a preguntar, va a ir a comer con su papá en la mañana a desayunar, y David pues no va a estar porque van a estar viendo si realmente ya lo quiere matar o cuál es la situación. Y Jonatán le va a dar aviso, ¿verdad? Tirando del arco, y si el arco se va lejos y Jonatán le dice al criado, vete más lejos, es que su papá las tenía para matar a David. Y si le dice, vente, está todavía más cerca, es que no había problema y que David podía regresar. Pero entonces aquí va a ser como que el principio de cuando David se va para, pues sí, ahora sí que como que a esconder y a huir por su vida, porque el rey Saúl ya estaba decidido para matarle, ¿verdad? Entonces en el capítulo 21, ya aquí Jonatán ya le da aviso a David que su papá sí, de hecho lo quiere matar y que mejor se vaya y huya, que se esconda. Y aquí en el versículo 21, el capítulo 21, versículo 1 es donde vamos a leer, dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa del asunto al que yo te envío y te lo he encomendado. Y les daré señales a los criados de cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas, ¿verdad? Porque pues, había salido así a prisa y no tuvo oportunidad pues de armar su maleta, ¿no? Pues si te dicen, imagínate que de repente te digan, no, pues es que te vine a buscar tal persona y pues tal vez sí le hayas hecho algo, tal vez no, pero pues te vienen a buscar y no va a estar bonita la cosa, entonces mejor pues te vas, pues nomás agarras las llaves del carro y pum, te vas, ¿verdad? No es de que, ay, ¿qué me voy a llevar? ¿Y qué me voy a poner? ¿Y cuántos días voy a estar? No, o sea, no te da chance de hacer tu maleta, te vas así, con lo que tengas puesto y vámonos. Entonces así salió David, y pues iba a pedir panes, ¿no? A pedir algo de comer porque no había llevado nada. Y el sacerdote, versículo 4, y el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado,
pero te lo daré si los criados se han guardado al menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Versículo 6, así que el sacerdote le dio el pan sagrado, porque ahí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. ¿Verdad? Entonces esos panes era algo que siempre iba a estar ahí, ¿verdad? Cada sábado, cada día de reposo iban a estar ahí los panes, se iban a poner nuevos y después ya los sacerdotes, los levitas, ellos se comían los panes que habían estado. Entonces esos panes pues se supone que eran nada más para los sacerdotes, pero en ese momento hubo una necesidad, ¿verdad? Que vino David y algunos con él, los criados que lo iban a acompañar. Entonces, pues hubo esa necesidad y, ¿verdad? Dice, bueno, ok, ¿verdad? Estos son, ¿verdad? Por ley, por mandamiento, nada más para nosotros, pero hay aquí una necesidad especial, ¿no? Como eso que contaba, el ejemplo que daba Jesús, que aunque sea así el día de reposo y no se tiene que hacer así un trabajo, un esfuerzo, pero si tu hijo se cae o si tu animal se cae así en el pozo, pues tú te vas a poner ahí a trabajarlo porque vas a buscar salvarle la vida. ¿Verdad? Vas a tener misericordia. Y, ay, no, pues es que mi hijo no te puedo rescatar porque no puedo, ¿verdad? No me puedo esforzar ahorita que es el sábado, ¿verdad? Pues, no es así la cosa. Entonces, igual con David, pues él llega ahí y pues tuvo esa necesidad y el sacerdote le dice, bueno, ok, si al menos no han estado con mujeres, pues yo te entrego los panes, ¿verdad? Porque sí eran panes sagrados. Y entonces esa es la otra referencia que Jesús menciona cuando acusan a sus discípulos de hacer lo que no estaba permitido hacer en el día de reposo. Y ahora podemos regresar ahí a Mateo capítulo 12 y continuamos con el versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan en el día de reposo y son sin culpa? ¿Verdad? Aquí la referencia es en Números 28, del 9 al 10, y ahí es los sacerdotes tendrían que hacer un sacrificio de corderos y tendrían que, sería en 2 días, ¿verdad? Pero también eso requería pues esfuerzo o trabajo, pero ellos fueron sin culpa porque ese fue un sacrificio especial que Dios había pedido de ellos. Y vamos a ver uno más en el siguiente, versículos 6 y 7 en Mateo 12. Dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, ¿verdad? Refiriéndose a que estaba bien que sus discípulos estuvieran ahí espigando, que estuvieran ahí tomando las espigas. Y esto lo vemos en Oseas 6:6. En Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Verdad? Y eso era una llamada de atención contra la gente de Efraín, porque pues ellos no habían estado siguiendo los mandamientos de Dios y era como un juicio, una advertencia en contra de los habitantes de Efraín, ahí que leemos en Oseas. Pero lo que conocemos y lo que quiero resaltar es ese versículo 6 al que hace referencia Jesús, ¿verdad? Como mencionamos que Jesús en lo que él estaba enseñando y siempre él tenía así una respuesta para todo, ¿no? Para esas acusaciones o esas cosas en donde los fariseos lo atacaban, y hace referencia a muchas situaciones del Antiguo Testamento y en este caso vemos ahí en Oseas 6:6 que dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos.
¿De qué se agrada a Dios? ¿De qué es lo que se agrada a Dios? Dios se agrada de la misericordia. Dios se agrada de que nosotros seamos misericordiosos los unos con los otros. Que mostremos, que seamos, que mostremos justicia, que mostremos la misericordia, que podamos ver la necesidad de otros y que seamos conmovidos por la necesidad de ellos. Eso es de lo que se agrada a Dios, ¿verdad? Y me recuerda también este otro pasaje, ¿no? En Primera de Samuel. En Primera de Samuel cuando el rey Saúl se adelanta un poco a hacer el sacrificio que no espera que llegue el profeta Samuel. Y cuando llega el profeta Samuel, ¿verdad? Y le dice, no, hombre, o sea, ¿qué hiciste? ¿Por qué no me esperaste? Y dice, tanto se agrada a Dios más de la obediencia, ¿verdad? Que de los sacrificios y el poner atención. Que nosotros podamos poner atención a la palabra de Dios y que prestemos así, no nada más nos sentemos así a escuchar aquí en línea o cuando venimos, que no nada más nos sentemos así a escuchar, sino que eso realmente haga y produzca un cambio en nosotros, un cambio en nuestro corazón. Entonces, conectando y uniendo ya lo que hemos comentado aquí, cuando nosotros leemos la Biblia, no vamos a leer como si fuera el reglamento de la escuela, ¿verdad? O el reglamento de casa de sí debo y no debo, que es más o menos lo que hacían los fariseos y esa era la acusación que tenían, ¿verdad? Oye, pero no dice que no debo masticar chicle y está masticando chicle, ¿verdad? O dice que no puedo hacer esto y está haciendo esto. Y dices, pues sí, pero o sea, a lo mejor dicen, no pueden comer en el salón. Y ok, nadie puede comer en el salón. Pero supongamos que a ti te sacaron una muela o te pegaron o algo y estás así todo hinchadote y te dicen, bueno, ¿sabes qué? Pues ándale, cómete un hielito, ¿verdad? Para que se te entuma ahí o algo. Ejemplo también, si tú sales y tú tienes que llegar a tu casa a las 10 de la noche o a las 12 de la noche, pero que ese día se venga así, ese aguacero que inunda todo Tampico Madero y que tú dices, no hombre, pues ¿verdad? A lo mejor la regla es que llegues a casa temprano para que no te expongas al peligro, pero tú dices, no, sabes que ya son 10 para las 10 y ya me tengo que ir, pero te vas a exponer más yéndote en esas condiciones, pues tu papá te va a decir, ¿sabes qué? Bueno, pues no es como que no es la regla o no es lo que normalmente hacemos, pero pues quédate ahí en casa de tu amigo, vente más tarde ya que se baje o ya hasta el otro día, ¿verdad? Entonces sí vamos a seguir haciendo ese tipo de excepciones y no es que busquemos hacer una excepción para romper o para no aplicar la regla, sino que veamos que podemos estar cumpliendo con las reglas sin que el propósito de las reglas se cumpla en nosotros, ¿verdad? Podemos cumplir con la regla sin que la regla cumpla su propósito en nosotros. Y eso es cuando nosotros erramos y cuando nosotros perdemos todo el punto. Porque ¿de qué nos sirve, verdad, seguir o cumplir con las reglas si esas reglas no están produciendo en nosotros el desarrollo, el crecimiento y no nos están ayudando a alcanzar la madurez para la que nuestros papás o esa regla ese mandamiento de Dios nos ha puesto para que se produzca en nosotros, ¿verdad? Pues no tiene sentido, no tiene caso. Entonces, sí debemos de seguir las reglas y los mandamientos de Dios en nuestra casa, pero quiero resaltar el punto de que no porque lo estés cumpliendo significa que esté produciendo algo en ti, sino que, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que tener como esa disposición y querer esa relación y pedir a Dios ese entendimiento para que podamos tener la madurez y para que podamos tener el crecimiento en esa área y que nosotros podamos crecer en lo espiritual y crecer en nuestro conocimiento de Dios, como dice aquí en Oseas 6:6, que crezcamos en el conocimiento de Dios, que crezcamos en el hacer misericordia, en el hacer justicia. Entonces, pues pidamos a Dios que Él nos ayude a conocerlo a Él a través de su palabra.
que no sea nada más de que, bueno, yo sé que no debo, ¿verdad?, decir groserías y pues no voy a decir groserías porque pues no debo. Pero por dentro, o sea, aunque no las digas verbalmente, por dentro, si te hacen algo, ¿verdad? Tú puedes estar deseando el mal a la otra persona o estarlo maldiciendo por dentro y no porque no lo digas, significa que no hay en ti el deseo de maldecirlo, ¿verdad? O el deseo de decir la grosería o la maldición. De igual manera, ¿verdad? O sea, no porque a lo mejor, ok, bueno, yo sé que, ¿verdad?, no debo de fornicar. Y dices, bueno, no voy a fornicar y no lo haces, pero nada más estás pensando en eso. Entonces, ¿cuál es el chiste de que digas, verdad? O sea, de no fornicar si nada más estás pensando en eso, aunque no lo hagas. O sea, el chiste es que pueda haber un cambio en nosotros que nos lleve a conocer la palabra para que nosotros conozcamos los principios de Dios y los tiempos y las formas, ¿verdad? Porque no es, o sea, la Biblia no es que nos diga no tengas sexo, ¿verdad? Sino que, pues, no lo hagas antes de casarte. Y cuando te cases, no lo hagas fuera del matrimonio. O sea, el sexo no es malo. O sea, Dios. Y yo pienso que, o sea, con el joven, cuando ve así de que, no fornicarás y no adulterarás, o sea, puede decir de que, no, pues me tengo que hacer me tengo que entregar así al celibato y no, hombre, pues, o sea, a mí me gustan mucho las chavas, o no, yo ya tengo mi novia, o no sé. O sea, la Biblia no nos dice que no tengamos sexo, sino te dice y te pone los principios y la manera correcta y en dónde, el dónde y cómo, ¿verdad? O sea, dentro del matrimonio, pues ahí tienes la bendición de Dios, ¿verdad? Para todo lo que tú quieras, pero dentro del matrimonio, ¿verdad? No antes del matrimonio y no fuera del matrimonio. Entonces, o sea, pues sí, o sea, Dios creó, ¿verdad? El sexo en este caso. Pero los lineamientos es para que sea dentro del matrimonio, no antes y tampoco fuera del matrimonio. Pero, volviendo ahí al punto, ¿no? El chiste es que nosotros podamos entender eso, entender que Dios hizo el matrimonio y los beneficios del matrimonio, pues sí, los beneficios o lo que fue hecho para el matrimonio, como las relaciones que fueron hechas para el matrimonio, y que nosotros podamos entender, ok, bueno, como las relaciones son parte del matrimonio para el matrimonio, entonces yo entiendo eso y ya yo lo voy a aplicar y entonces ya no va a haber en mí ese deseo de la fornicación. Entonces ahí se va a cumplir, ¿verdad? Ahí ya no lo voy a estar haciendo, tampoco lo voy a estar pensando, porque lo voy a entender cuál es el propósito y eso me va a ayudar a mí a crecer y a madurar en lo espiritual. Entonces, cuando vemos así la Biblia, que no vamos a ver el sí puedo, no puedo, esto sí, esto no, sino que entendamos lo que Dios nos quiere enseñar y el corazón de Dios dentro de eso. Y el corazón de Dios es que las relaciones son para dentro del matrimonio. Eso es el corazón de Dios. Y así hay muchas cosas que nosotros podemos leer o podemos haber escuchado en algún otro lugar que a lo mejor pues pensamos porque pues más o menos tiene un poco de sentido o porque se escucha bonito o porque es lo que se acostumbra, podemos pensar que es algo que Dios aprueba o no aprueba y no es de lo que sí debo o no debo, sino que conozcamos a Dios. Y cuando nosotros tenemos el deseo de conocer a Dios, o sea, no vas a conocer a Dios, no vas a tener el deseo de conocer a Dios nada más para hacernos así los presumidos dentro de la iglesia. No, es que Dios dice esto y es que Dios dice el otro y eso está mal y te equivocaste ahí, hermano.
O sea, no vamos a estudiar la palabra nada más para hacer un sabelotodo y confrontar a los demás y decirles en qué están bien y en qué están mal cuando compartan algo, sino que nuestro deseo de conocer a Dios sea a la medida de nuestro deseo de obedecer a Dios. O sea, nadie va a desear conocer a Dios si no quiere obedecer a Dios, ¿verdad? Es como el joven rico. Como el joven rico que se acercaba a Jesús y le decía, oye Jesús, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y qué tengo que hacer, verdad, para heredar el reino? Y Jesús le decía, bueno, pues tú sabes amar a tus padres, ¿verdad? No fornicar, no cometer adulterio, no robar. Y él dice, no, ahora se levanta el cuello y dice, no, todo esto yo lo he hecho desde mi juventud, ¿verdad? Así, no, pues soy acá, soy bien machín y no hago nada malo y yo quiero a todos. Y Jesús que le dice, ¿verdad? Bueno, si quieres ser perfecto, ¿verdad? Pues anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice que entonces el joven rico se fue entristecido porque tenía muchas posesiones. Entonces, o sea, el joven rico se acercó ahí a Dios, se acercó a Jesús y le dijo, oye Jesús, ¿verdad? O sea, pues yo he guardado esto y yo hago esto y yo hago lo otro. Y pues yo quiero más, yo quiero llegar al otro nivel contigo, Jesús. Quiero llegar al otro nivel contigo, Dios. Y cuando tú buscas más de Dios, ¿verdad? Porque muchos dentro de la iglesia podemos decir, no, es que yo quiero más de Dios y yo me siento así como que estoy estancado, como que no crezco espiritualmente. Cuando tú quieres más de Dios, entonces Dios va a llevar tu obediencia a otro nivel. O sea, Dios va a demandar de ti más obediencia. Y, ¿verdad? Muchas veces el obedecer es algo que nosotros como que no queremos hacer, pero lo hacemos porque sabemos a quién estamos sirviendo. ¿Verdad? O sea, a lo mejor tus papás te dicen, oye, mi hijo, ¿verdad? Lávame el carro ahí, lávame la camioneta. No es como que, oh, sí, lavar la camioneta, voy a ir. O sea, si lo vas a hacer. Bueno, hay de repente hay unos que sí lo disfrutan, ¿verdad? Yo así no tanto, yo sí era así por obediencia. O en mi casa, antes había muchos árboles donde vivíamos y arriba se juntaban así un chorro de hojas y especialmente cuando llovía y se tapaban así, pues las canaletas y luego de repente ahí, o sea, de tiempo a tiempo mi mamá me decía, oye Joel, súbete ya al techo, tú que puedes y pues súbete ya al techo y limpia. Y la verdad sí me daba bastante flojera porque eran un chorro de hojas y o sea, estaba bien, la casa era de un piso pero estaba así grande y eran un chorro de hojas y había un chorro de árboles y das de cuenta se tapizaba todo, o sea, mínimo si te llevabas una hora y media para limpiar bien. Y era así de que, ¡ala, qué flojera! Pero pues, o sea, lo hacía en obediencia, ¿no? Porque pues mi mamá me lo pedía y yo sabía que pues también, o sea, yo salía beneficiado de ahí también, porque pues no se hacían goteras en mi cuarto o en la cocina o lo que sea. Pero entonces, cuando nosotros queremos llegar a otro nivel con Dios, que queremos seguir creciendo, va a llegar en el momento en el que Dios va a demandar algo de nosotros que va a poner a prueba nuestra obediencia. Y cuando nuestra obediencia se pone a prueba, se va a poner también a prueba esas ganas de crecer con Dios. Así como cuando llegó el joven rico, ¿verdad? Y le dice, bueno, a ver Jesús, o sea, yo esto ya lo hice, yo del otro también ya lo hice y aquello también. Pues ahora qué onda, qué más hay, o ya fue todo, ya pasé con 10. Y Jesús le dice, bueno, pues, o sea, ¿te crees acá muy comprometido? Pues vamos a ver, ok, lo siguiente es que vendas todo lo que tienes y se lo des a los pobres. Y el otro dice, y ya se quedó ahí, ¿verdad? Con el, Es cuando nosotros queremos conocer más a Dios, pues tienes que estar también listo y dispuesto para dar más a Dios. Entonces, si tú quieres crecer en Dios, pues adelante, ¿verdad? Qué bueno y qué chido. Pero también estate preparado para que tú puedas dar y entregar y obedecer en más a Dios. Y ese es, o sea, si no tenemos eso, pues ni para, o sea, sí hazlo como quiera, porque cuando leas la palabra va a ir produciendo en ti eso que te va a ir cambiando. Pero si no hay eso en nosotros, primero la obediencia, el deseo a entregar más, a dar más, a sacrificar más por Dios,
entonces pues vamos a ser como el joven rico, que nos vamos a acercar a Dios y Dios va a pedir algo de nosotros y le vamos a decir, sí, pero eso no. Y Dios nos va a decir, bueno, y luego, y entonces, pues ¿a qué viniste? Entonces, Dios se va a revelar a ti cuando tú leas la palabra, cuando tú lo busques. Si tú lo buscas, tú lo vas a encontrar, pero tienes que estar listo para que cuando lo encuentres, para que cuando lo escuches, tú puedas obedecer y puedas dar lo que Él demanda de ti. Y ese es el enfoque con el que nosotros tenemos que estar leyendo la Biblia. Buscar a Dios, buscar ese crecimiento espiritual, pero también estar listos y preparados para ese sacrificio, esa entrega, esa demanda. ¿Cierto? Porque sabemos que, en todo, si queremos más, tenemos que dar más, ¿verdad? Un jugador profesional, ¿verdad? De fútbol, básquetbol, americano, lo que quieras. Si él quiere llegar a otro nivel deportivamente, él tiene que entrenar más, ¿verdad? Tiene que llegar más temprano, se tiene que ir más tarde, tiene que agregar entrenamientos a sus rutinas. Igual nosotros, cuando busquemos a Dios, estemos dispuestos también para dar más a Dios. Y ahí te lo garantizo que es cuando tú des más de Dios, tú también vas a recibir y vas a crecer más. Amén. Y ese es el reto que nos llevamos nosotros hoy. Que estemos realmente dispuestos a entregar y a dar más a Dios. Que podamos ser misericordiosos, que podamos ser obedientes, que podamos ser entregados. Y no solamente es de aquí para arriba, de nosotros a Dios, sino también de nosotros hacia nuestros hermanos. También nuestro amor a Dios y nuestra entrega a Dios también se mide en nuestra entrega y nuestro amor por los demás. Porque Dios nos manda a amarnos a nosotros, a los demás como a nosotros mismos. Entonces, entre más amemos a los demás, a la vez más estamos amando a Dios, porque estamos obedeciendo a Dios, sirviendo a otros en amor. Entonces, todo está así conectado, ¿no? Nuestra relación, el cómo vemos a los demás, cómo obramos para con los demás, en amor, en misericordia, o en odio, o rencor, o, ¿verdad? No sé. Entonces, a medida que nosotros conocemos más de Dios, lo amamos más, lo obedecemos y Él va demandando más de nosotros. Y nosotros tenemos que estar listos para entregarle más de nosotros. Amén. Entonces, ese es el punto que quería compartir con ustedes, que cuando nosotros leemos la Biblia, que nosotros podamos conocer el corazón de Dios. Como ahí los escribas, los fariseos, que siempre estaban acusando a Jesús, podían conocer las Escrituras, pero no conocían al Dios de las Escrituras. Porque si hubieran conocido al Dios de las Escrituras, hubieran conocido a Jesús. Pero ellos no reconocieron a Jesús porque no conocían a Dios. A pesar de que seguían las reglas de Dios, como su corazón estaba lejos, como su corazón no estaba dispuesto, no estaba entregado, pues ellos en vano estaban cumpliendo esas reglas, porque no producía el cambio en ellos. Ellos estaban muertos por dentro y no estaba dando fruto la palabra en ellos. Esa tierra no era una tierra fértil, no había nutrientes para que creciera la semilla. Entonces, no busquemos a la Biblia o no estemos en casa nada más siguiendo las reglas por seguirlas, sino obedezcamos, pero por entrega, por amor, por obediencia, buscando un crecimiento y una entrega mayor. Amén. Amén. Bueno, más el próximo sábado acerca de la Biblia y también cómo entender, cómo interpretar, cómo estudiar más la Biblia. Y si tienes dudas, comentarios, preguntas, ahí escríbelos, ahí los vamos a estar checando. O si tienen también mi número, ahí me puedes escribir a la página de jóvenes o ahí a mi Facebook también. Y les estaremos respondiendo por mensaje o en la próxima prédica del sábado. Pues vamos a orar.
Pues Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias porque tú te revelas a nuestra vida a través de tu palabra. Ayúdanos a no seguir las reglas solamente por tradición, por costumbre o por miedo al castigo, Señor, sino que podamos cumplir con tu palabra porque lo hacemos en obediencia y nuestra obediencia porque es en amor a ti. Ayuda a nosotros a cambiar nuestro interior, nuestro corazón, que sea un corazón humillado ante ti, un corazón que esté dispuesto a darte más, a entregarte más y a obedecerte más, Señor. Y revélate también a nosotros a través de tu palabra y en nuestras vidas. Permítenos amarte y permítenos también crecer espiritualmente en ti, Señor. Queremos crecer espiritualmente y queremos poner a prueba, Señor, y queremos pasar la prueba cuando tú pruebes nuestro corazón, Señor, cuando sea puesta a prueba nuestro corazón y nuestra fe. Ayúdanos a pasar la prueba, Señor, y a poder tener ese crecimiento en ti, Padre. Te amamos, te adoramos, te alabamos, te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro todo, y te damos las gracias por amarnos y por mostrarte a nosotros, porque te podemos conocer y tú te das a conocer y eres hallado cuando nosotros te buscamos. Gracias te damos, Padre, y te entregamos todo nuestro tiempo, todos nuestros dones, todo nuestro talento y también nuestra obediencia, Padre. Ayúdanos también a obedecer a nuestros padres y a honrarlos en casa, Señor, y a no buscar pretextos o excusas para evadir las reglas o romperlas, sino que todo lo hagamos en honor y sacrificio y que cumplan su propósito en nosotros. En nombre de Cristo, Padre, te damos las gracias. Amén. Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana. Pásenla bien, pónganse a estudiar, hagan su tarea, pónganse a orar, lean la Biblia. Dios los bendiga, coman frutas y verduras. Nos vemos. Bye.